Me llamo Ana, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo mis suegros intentaron destruir mi vida mientras mi esposo luchaba por la suya en el hospital. Carlos y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba Derecho mientras yo cursaba Medicina. Nuestra historia de amor fue como un cuento de hadas, hasta que conocí a sus padres. Desde el primer momento, Beatriz y Ricardo, mis suegros, dejaron claro que no era lo suficientemente buena para su hijo. A pesar de ser médica, para ellos solo era la hija de inmigrantes que no merecía formar parte de su distinguida familia. Una doctora de emergencias. Beatriz solía decir con desdén: «Querido, las mujeres de nuestra familia no trabajan. Nos dedicamos a obras de caridad y eventos sociales». Carlos siempre me defendía, lo que solo empeoraba la situación. «Mamá, Ana salva vidas. ¿No es eso más valioso que organizar fiestas?» Nos casamos hace 3 años, en una ceremonia pequeña. Mis suegros se negaron a asistir, enviando en su lugar un frío mensaje: «Cuando te des cuenta de tu error, estaremos aquí». Carlos era un abogado brillante, especializado en derecho corporativo. Juntos compramos una hermosa casa en las afueras de la ciudad. Él insistió en que mi nombre también estuviera en la escritura, aunque yo apenas había contribuido económicamente. «Somos un equipo», me dijo. «Todo lo mío es tuyo». Lo que no sabíamos era que Carlos tenía una condición cardíaca congénita no diagnosticada. Todo cambió hace 3 meses. Estaba en mi turno en emergencias cuando lo trajeron. «Colapso cardíaco». «Es mi esposo», grité mientras mis colegas iniciaban la reanimación. Me apartaron del caso inmediatamente. Durante 6 horas, esperé mientras operaban a Carlos. La cirugía fue exitosa, pero entró en coma. Fue entonces cuando comenzó mi pesadilla. Mis suegros aparecieron en el hospital como buitres. Beatriz ni siquiera me miró mientras hablaba con el médico tratante. «Somos sus padres», declaró. «Nosotros tomaremos todas las decisiones médicas». «Soy su esposa», protesté. «Y soy médica. Conozco». «Eres una extraña», interrumpió Ricardo. «No permitiremos que arruines la vida de nuestro hijo como arruinaste nuestra familia». Usaron sus conexiones para transferir a Carlos a una clínica privada. Me negaron el acceso, alegando que mi presencia alteraba su recuperación. Pero eso fue solo el comienzo. Una semana después, cuando regresé a casa después de un turno agotador, encontré las cerraduras cambiadas. Beatriz estaba en la entrada con 2 guardias de seguridad. «Esta es propiedad de mi hijo», declaró con una sonrisa cruel. «Y mientras él esté incapacitado, nosotros manejamos sus asuntos. Mi nombre está en la escritura». «Oh, ¿esto?». Sacó unos papeles. «Hemos presentado una impugnación. Alegamos que Carlos firmó bajo coerción. Después de todo, ¿qué hombre en su sano juicio pondría su propiedad a nombre de alguien como tú?». Me derrumbé en la entrada, viendo cómo sacaban mis pertenencias y las arrojaban a la calle. «Si intentas pelear», advirtió Ricardo, «recordarás que tenemos los mejores abogados de la ciudad». Lo que mis suegros no sabían era que Carlos, siendo el brillante abogado que era, había previsto algo así. Pero esa revelación tendría que esperar. Esa noche, dormí en la sala de descanso del hospital. Mis compañeros me ofrecieron sus casas, pero necesitaba estar cerca por si había noticias de Carlos. A la mañana siguiente, recibí una llamada que lo cambiaría todo. «DRA. ¿Ana Martínez? Soy el abogado Javier Ruiz. Necesito verla urgentemente». «Si es por la casa, mis suegros ya». «No, doctora. Es sobre algo que Carlos dejó en mi custodia hace 6 meses. Específicamente me pidió que lo contactara si algo le sucedía». Nos encontramos en una cafetería cerca del hospital. Javier era un hombre mayor, con ojos amables y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Carlos fue mi estudiante», explicó. «Uno de los mejores que he tenido. Hace 6 meses, vino a mi oficina muy preocupado». «¿Preocupado? ¿Por qué?». Había descubierto algo sobre las empresas de su padre. Algo irregular. Javier abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos. Las empresas Delgado han estado involucradas en lavado de dinero durante años. Carlos lo descubrió mientras revisaba algunos casos antiguos. Mi cabeza daba vueltas. ¿Ricardo? Pero él siempre presumía de su integridad. «Las apariencias engañan, doctora.
Carlos recopiló todas las pruebas, pero también sabía lo peligroso que era enfrentar a su padre. Por eso preparó todo esto. Exacto. Me dejó instrucciones específicas. Si algo le sucedía, debía entregarle estos documentos a usted. Mientras revisaba los papeles, encontré algo más, un testamento. Carlos lo actualizó hace 3 meses, explicó Javier. Le deja todo a usted, la casa, sus acciones en el bufete, todo. Y lo más importante, la designa como su única representante médica. Pero sus padres dijeron. Sus padres no tienen autoridad legal. Carlos se aseguró de ello. En ese momento, mi teléfono sonó. Era del hospital. Ana. Era María, mi mejor amiga y enfermera. Carlos está despertando. Corrí al hospital, pero los guardias me bloquearon la entrada a su habitación. Órdenes de los señores Delgado, dijeron. Javier, que me había seguido, sacó unos documentos. Caballeros, tengo aquí una orden judicial. La doctora Martínez es la única autorizada para tomar decisiones médicas por el señor Delgado. Cuando entré a la habitación, Beatriz estaba allí. «Tú», gritó. «Guardias». «Se acabó, Beatriz», dije, mostrando los documentos. «Ya no pueden mantenerme alejada». «¿Crees que unos papeles pueden detenernos? No sabes con quién te estás metiendo». «Oh, pero sí lo sé», respondí, sacando la carpeta que Javier me había dado. «Y creo que Ricardo querrá ver esto». El color abandonó su rostro cuando vio los documentos. «Esto no es posible. Carlos nunca». Carlos lo sabía todo. Y se aseguró de protegerme. En ese momento, escuchamos un sonido débil desde la cama. «Ana». Carlos estaba despertando, sus ojos buscándome. Pero lo que sucedió después revelaría verdades aún más oscuras sobre la familia Delgado. «Carlos». Me precipité hacia la cama, tomando su mano. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en mí. «Hijo», intervino Beatriz, intentando interponerse. «Estás confundido, necesitas descansar». «Mamá», la voz de Carlos era débil pero firme. «Déjanos solos». «Pero». «Ahora». Beatriz salió de la habitación, no sin antes lanzarme una mirada venenosa. Tan pronto como la puerta se cerró, Carlos apretó mi mano. «Lo siento tanto», susurró. «Sabía que intentarían algo así. Por eso preparaste todo con Javier». Asintió débilmente. «Encontré los documentos hace meses. Papá ha estado lavando dinero para carteles, usando las empresas familiares como fachada. Carlos, han estado tratando de quitarme todo. La casa». «Lo sé, amor. Pero hay algo más que necesitas saber». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Mi condición cardíaca no es congénita. Mi sangre se heló». «¿Qué quieres decir?» «Hace 10 años, papá realizó unos experimentos médicos ilegales en una de sus clínicas. Yo era uno de los voluntarios, sin saberlo». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. «¿Tu propio padre?» Necesitaban jóvenes saludables para probar nuevos medicamentos. Cuando descubrí la verdad, ya era tarde. El daño estaba hecho. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Ricardo, con el rostro desencajado. «Tú», rugió, señalándome. «Has envenenado la mente de mi hijo». «No, papá», respondió Carlos. «Tú lo hiciste. Literalmente». Ricardo se quedó paralizado. «Carlos». «Lo sé todo, papá. Los experimentos, el lavado de dinero, todo». Beatriz entró tras él, pálida como un fantasma. «Ricardo, ¿de qué está hablando?» «Tu esposo usó a tu hijo como conejillo de indias», respondí, mi voz temblando de rabia. «Por eso Carlos tiene problemas cardíacos». «Mientes», gritó Beatriz. «No, mamá», intervino Carlos. «Tengo todas las pruebas. Los documentos, los testimonios de otros, voluntarios, todo». «Era por el bien de la ciencia», intentó justificar Ricardo. «Los avances médicos requieren sacrificios». «¿Sacrificios?» Mi voz se elevó. «Casi matas a tu propio hijo». En ese momento, Javier entró con 2 policías. «Ricardo Delgado», dijo uno de ellos.
Está bajo arresto por fraude, lavado de dinero y experimentación médica ilegal. Lo que siguió fue un caos. Ricardo intentó huir pero fue detenido. Beatriz se desmayó y tuvo que ser atendida. Los medios de comunicación enloquecieron con la historia del prominente empresario que experimentaba con humanos, incluyendo su propio hijo. Los meses siguientes fueron difíciles. Carlos se recuperó lentamente mientras cooperaba con las autoridades. Ricardo fue condenado a 30 años de prisión. Las empresas Delgado fueron intervenidas y reestructuradas. Beatriz, después de la conmoción inicial, se derrumbó completamente. Durante el juicio, se reveló que ella también había sido víctima de los engaños de Ricardo. Eventualmente, se acercó a nosotros pidiendo perdón. Estaba tan obsesionada con mantener las apariencias, nos confesó un día, que no pude ver el monstruo en que se había convertido mi esposo, ni el daño que les estaba haciendo a ustedes. Hoy, 2 años después, las cosas son diferentes. Carlos se recuperó completamente gracias a un trasplante de corazón. Yo sigo trabajando en emergencias, pero también dirijo una fundación que ayuda a víctimas de experimentación médica ilegal. Beatriz, después de mucha terapia, se ha convertido en una abuela amorosa para nuestros gemelos. A veces, cuando la veo jugando con ellos en el jardín de nuestra casa, la misma de la que una vez intentó echarme, pienso en lo mucho que han cambiado las cosas. Como dice Carlos, a veces las peores tragedias nos llevan a las mejores verdades. Y yo añadiría, y a veces, el amor es más fuerte que cualquier mentira.